Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines con una espada encendida que revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y bueno, Efesios capítulo 1, para mencionar uno de los tantos versículos donde también nos habla del amor de Dios. Efesios capítulo 1, dice verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, es decir, en el Señor, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Y podríamos seguir leyendo, pero para hacer mención, como ha dicho un gran teólogo, que dijo que es muy probable, y por lo que leemos tiene base, hay respaldo bíblico para decir que antes que Dios haya dicho sea la luz, Dios dijo sea la cruz, porque a través de la cruz Dios iba a mostrar su gran amor para redimir al hombre que se había perdido o que se iba a perder. Pero Dios iba a mostrar su amor desde antes de la fundación del mundo. Dios proveyó un redentor. Un redentor es alguien que nos redime, es decir, que paga el precio, el costo para darnos salvación y perdón y vida eterna, porque el pecado cuando entró nos separó de Dios y nos condenó para toda la eternidad, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a ver la misericordia y la gracia de Dios sobre toda la humanidad. Ahí está. Muy bien. Vamos a, en primer lugar, en el versículo 20. Fíjense que en el versículo 20 que dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Vamos a ver los tres nombres que estábamos hablando hoy. Que creo que ustedes estuvieron viendo algo, que quizás repetimos, pero nunca viene mal. Los tres nombres distintos
para la mujer. En primer lugar, lo tenemos con el nombre varona. ¿Dónde tenemos ese nombre? En Génesis capítulo 2, verso 23. Dios le puso mujer porque el nombre, porque del hombre fue tomada o fue sacada. Sabemos que la mujer es una designación más genérica. Cuando decimos mujer, se está hablando, cuando se dice hombre, estamos hablando de algo genérico que incluye a la humanidad. En este caso la mujer, su nombre es un nombre propio, pero sigue siendo un nombre o un título. Esto se desprende de la relación especial que había entre ella y su marido. Era una relación que se completa con ella y que no existe sin ella. Por ello, mujer significa literalmente varona, porque fue tomado o fue tomada del varón. Así que el nombre mujer siempre anuncia la siguiente verdad. Fue tomada del varón, así que no hay mejor complemento para él que la mujer. Y ya Dios, en todo lo que Él planificó, en la familia y en el matrimonio, ¿no es cierto?, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es el plan de Dios, lo que Dios ideó, lo que Dios planificó, lo que Dios diseñó para la humanidad. De paso digo que vamos a ver la misericordia de Dios como lo estamos viendo, pero que llega hasta el día de hoy también, ¿no es cierto? Adán, Génesis 5:2. Tanto a Eva como a su marido se le llamó, ¿cómo? Adán, fíjense ahí. Génesis 5:2. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y los llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Adán. Aunque Adán significa, tiene que ver con que fue tomado de la tierra y significa rojizo del color de la tierra. Pero fíjense que los llamó Adán y esto nos indica que la idea o el diseño original de Dios para la relación entre el varón y su mujer no es un asunto de asociación, agrupación, contrato, como se le quiere llamar hoy. Tampoco no es un tema de cooperación, sino que una perfecta unidad, profunda e indivisible. Dios lo diseñó así. Porque esto sería un cuadro o un símbolo o figura de la relación entre Cristo y su iglesia. Una unidad especial, profunda, única e indisoluble. Ahí lo tenemos en Efesios capítulo 5, del 28 al 30. Si alguno lo quiere leer, bienvenido sea que lo lea bien fuerte. Así que Dios hizo a Eva y a su marido un solo ser y le dio un solo nombre. Eva, Adán. Así que, ¿qué dice Efesios 5, 28 al 30? Bueno, hasta el 30. Miren cómo compara el matrimonio con Jesucristo, con la esposa, con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Pero fíjense
¿Cuántos problemas hay? Podemos decir mucho, pero ¿cuántos problemas hay con el tema de lo que está sucediendo a través del tiempo, con el tema de la familia, con el tema del matrimonio? ¿Cómo cómo empezamos a descuidar en la humanidad esto que Dios hizo para que sean una sola carne? Ese es el plan y el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que empieza a pasar? No amamos a nuestra esposa y no tomamos el ejemplo que Cristo nos dio con su iglesia, que la amó y se entregó a sí mismo por ella. ¿En dónde empiezan todos los problemas? Empieza en cada uno de nosotros, porque empieza en que no nos amamos ni no nos respetamos a nosotros mismos. Entonces, si yo no me amo, no me respeto, no valoro, no me valoro a mí mismo y lo que Dios quiere obrar en mi vida, menos que menos puedo amar a otro, porque yo no puedo amar, no puedo dar lo que no tengo. Ese es el problema. De ahí empiezan todos los problemas. Pero ¿qué nos quiere enseñar Cristo? Que Cristo quiere hacer una perfecta unidad, como lo hizo con Adán y Eva. Con lo que hizo formando la familia, el matrimonio. Por eso, comparándolo en el plan de Dios, es una perfecta unidad. No se tiene que separar como el Señor enseñó y dijo, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Ese es el plan. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El pecado que hace. Y por la dureza de vuestro corazón empezaron a haber todos los problemas para separar, para romper lo que Dios desde el principio creó, porque era lo que nos hace bien al hombre y a la humanidad. Con todos los problemas que pueden haber, cuando entra Cristo cambia, transforma. Empezamos a ver el amor de Cristo y nosotros empezamos a amar a Cristo. Y Cristo, cuando entra en nuestro corazón, cambia todo nuestro ser y empezamos a valorarnos de otra manera. De la misma manera nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros seres queridos. El más próximo. Hablando de la familia, del matrimonio. ¿Qué valor que Dios le da a todo esto? Seguimos. Tercero, Adán le puso así porque ella sería la madre de todos los vivientes. Génesis 3:16 dice, a ver quién me lo lee. 3:16. Bien. Y dice, pues Eva en hebreo, ahí tenemos la palabra, significa vida o dadora de vida. Así que para Adán implicaba que ella sería madre de ¿qué? De todos los vivientes. Y fíjense que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, según Hechos 17:26. Fíjense que también en Hechos 17:26 no dice no de dos sangres, sino de una sangre. Pues Eva, ¿de dónde salió Eva? De Adán. Muy bien. Así que Dios creó solo a Adán y de él a su mujer. Qué gran importancia toman los nombres bíblicos para lo que estamos estudiando. Fíjense en que de una sangre hizo, ¿no es cierto?
para la creación de todos los hombres. Esto también confirma que nosotros no descendemos del mono, como algunos quieren enseñar, en vez de hablar de la creación, hablan de la evolución. De una sangre hizo todo el linaje de la tierra, de todos los habitantes, de todos los seres humanos. ¿Y de dónde? De la que iba a ser madre de todos los vivientes. Que Adán le haya puesto Eva, dadora de vida, a su esposa, implica varias cosas importantes. Vamos a ver implicancia del nombre de Eva. Uy, me va a costar un montón leerlo. Me va a costar un montón leerlo. A ver, la autoridad que el hombre debe ejercer sobre la mujer. En la Biblia, ¿quién otorga el nombre es alguien que tiene una posición de líder, de liderazgo sobre, a ver si, no, con los lentes no, perdón, alguien me lo va a tener que leer. ¿Me ayudan a leerlo? Fuerte, ¿eh? ¿Les doy el micrófono? Ahí está. Muy bien. Seguí. ¿Vieron? De liderazgo. ¿Quién lleva el liderazgo? Es el hombre. ¿Quién fue creado primero? El hombre. Del hombre sale la mujer. ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está pasando? El hombre no cumple el rol del liderazgo y eso trae un montón de problemas. Exactamente. Y todo lo que podemos hablar, ¿no es cierto? Y ahí después empezamos a ver que la mujer empieza a ocupar el rol de todo y empieza a ocuparse de todas las responsabilidades. Entonces se multiplica mientras el hombre en su infantilismo, en su falta de liderazgo, empieza a fracasar, a llevar el hogar de manera que no corresponde. Adán, un hombre que nos habla de fe. Adán sabía cuál era el veredicto divino por el pecado cometido. Sin embargo, había comprendido el carácter de Dios y su obra redentora. Él sabía que merecían la muerte, pero no le pone por nombre vida a su mujer. Sin duda, esto es fe en Dios. ¿Qué nombre le puso? Porque, ¿se acuerdan? No comerás de ese árbol. El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. ¿Pero qué nombre le puso? ¿Qué significa? Vida. ¿Por qué? Fíjense en capítulo 2. Capítulo 1. Versículo 22. Y Dios le dijo, diciendo, fructificad y multiplicados, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Así que dijo, fructificad y multiplicaos. El primer pacto que Dios tuvo con Adán, y él lo cumple. Aunque tenían que morir, él ya había dicho que tenían que crecer y multiplicarse. Y Dios cumplía su palabra. Ese se llama el pacto edémico.
que es sin condición, es incondicional. Cuando es incondicional, el único que lo lleva adelante y lo cumple es Dios. No depende si el hombre cumple o no cumple alguna misión, o alguna tarea, o alguna responsabilidad, sino que es de parte de Dios el que lo lleva adelante. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Por eso, también Adán confió que Dios cumplía su palabra. Si Él le prometió y le dijo que tenían que crecer y multiplicarse, ya se estaba manifestando la misericordia de Dios, que cuando tenían que haber muerto, no solo espiritualmente, que ya hubo separación de Dios, sino que también iba a haber una muerte física, Dios también iba a cumplir su palabra, su pacto con el hombre, con la humanidad, en que tenían que crecer y multiplicarse. Como confió en eso, le puso vida o madre de todos los vivientes. Un nombre que expresa una esperanza. Adán le da un nombre que expresa la vida profética ligada a ella, pues a través de la simiente de la mujer un día el pecado sería vencido y la muerte sería absorbida con victoria. ¿Dónde tenemos esa promesa? ¿Dónde está? Ahí tenemos un pacto adámico, capítulo 3, el versículo 15. Muy bien, muy bien. Otro pacto incondicional. Ustedes habrán estudiado o habrán escuchado alguna vez el tema de las dispensaciones, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este periodo estaban sería la dispensación de la inocencia. Ahora, ¿qué diferencia que hay con un pacto con las dispensaciones? Las dispensaciones tienen que ver con la responsabilidad que el hombre tiene que cumplir. Una tarea que tenía que cumplir. La primera tarea era manejarse a través de la inocencia. Mientras que en el pacto depende de Dios solamente el llevarlo a cabo. Es incondicional. Mientras que en las dispensaciones la responsabilidad es otorgada al hombre, es responsabilidad del hombre. ¿Cómo termina cada dispensación? Con juicio. ¿Cómo termina la primera dispensación donde se pierde la inocencia? Con juicio, con la expulsión del Edén. Seguimos. Un nombre que honra, que da honra y posición. Este nombre también implica que ella recibiría el reconocimiento por su labor y la honra como madre, madre de todos los vivientes. También nos enseña acerca de la autoridad que el varón comparte con la mujer para que la ejerza sobre sus hijos. Quinto, este cuadro hermoso de la salvación y de la gracia. Por último, que Adán haya puesto vida a su mujer, aun cuando habían experimentado la muerte, nos enseña de la gracia de Dios. Estar a su lado nunca será un mérito humano, sino por su misericordia y perdón. El hombre solo ejerce fe en ese Dios maravilloso. Adán sabía que hasta las cosas más oscuras en Dios siempre serían hermosas o serían bellas. Tremendo, ¿no es cierto? Génesis 3:21, ya vimos los nombres y su significado y la gracia y la misericordia de Dios a pesar de lo que había sucedido y de las consecuencias que trae el pecado. Adán y Eva fueron advertidos del corazón amoroso
del Señor Dios. Inmediatamente después que ellos desobedecieron la orden de Dios, ambos se dieron cuenta que eran culpables. Adán y Eva trataron de cubrir su culpa y la vergüenza de Dios, pero escogieron que una túnica muy pobre. El hombre hizo soluciones para el pecado. Acá vienen las obras que el hombre quiere hacer para justificarse. Y la culpa que nunca funciona, las hojas de higuera de las obras religiosas nunca cubrirán al pecador culpable y lo harán correcto ante Dios. Dios, sin embargo, eligió pieles para cubrir a Adán y Eva, Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Acá nos habla de por qué desde el principio la misericordia y la gracia de Dios. Porque las obras que pueda querer hacer el ser humano, el hombre, hablando genéricamente otra vez, no alcanzan, no sirven. No sirven para cubrir la vergüenza y el pecado. ¿Con qué se tejieron? Con hojas de higuera. ¿Qué podía cubrir las hojas de higuera? Era muy pobre. Pero Dios, viendo su vergüenza, los vistió. ¿Y cómo los vistió? Ahí comienza lo que hablábamos un poquito hoy en la cena. Un inocente tuvo que morir. Un inocente tuvo que morir. Un cordero tuvo que morir. ¿Para qué? Para poder cubrir la vergüenza. Y los vistió. Estaban semidesnudos, pero Jesús los cubrió. Él es como Jesús cubre por su misericordia y nos reviste de una nueva vestidura. Vestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Despojaos del viejo hombre. Y tomemos la forma y revistámonos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. La nueva criatura que vuelve a nacer para recuperar lo perdido por el pecado en la semejanza de Dios. En todas partes de las Escrituras las prendas son símbolos de la justicia, de toda la justicia suficiente de Dios o la justicia autohecha del hombre. Es decir, entre lo que el hombre quiere hacer, la justicia de Dios es la que vale, y en toda parte de la Biblia, la justicia de Dios nos habla de lo justo y necesario que nos reviste de toda su justicia. Y ahí tenemos los versículos, Isaías 61:10 y Efesios 4 del 20 al 24. Isaías dice: en gran manera me gozaré con Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Vieron cómo asimila la ropa, la vestidura con la justicia de Dios? Como a novio me atavió, gracias Lucas, y como a novia adornada con sus joyas, así nos viste Dios. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Queridos hermanos y amigos que nos visitan, o que puedan estar en medio de nosotros, por más que sean familiares de cristianos, cuidado con el tema de la salvación. Prestemos atención. No por venir a la iglesia somos salvos. No por ser el hijo de somos salvos. La salvación es personal, es individual. Por eso el apóstol Pablo dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, y si en verdad hemos experimentado el perdón,
y la salvación que Cristo ofrece. Tenemos que aclarar que muchas veces Satanás nos engaña a través de la religión. ¿Por qué no hay transformación en nuestra vida? ¿Por qué no hay una renovación espiritual en nuestra vida? ¿Por qué no nos vestimos de la nueva criatura que es en Cristo Jesús? Porque hay dudas en nuestra vida, porque quizás no hay una verdadera conversión. Y desde el principio el Señor quiere que esto lo tengamos muy claro. Por eso no hay cambios, por eso no hay madurez espiritual, por eso todavía seguimos andando en tinieblas. Por eso vivimos sin esperanza, atosigados con tanta amargura, con tantas cosas que hay en el mundo, que las padecemos todos, pero tenemos una esperanza. Tenemos una paz que gobierna nuestros corazones. Pero solo los verdaderos cristianos. ¿Eres de Cristo? ¿Cristo entró en tu corazón? ¿Te dio la vida de Cristo? Porque si Cristo es eterno y recibís a Cristo, también tenés vida eterna. Pero es necesario reconocer que necesitamos a Cristo y revestirnos de las nuevas vestiduras según Dios en la justicia y fíjense, en santidad de la verdad. El que se convierte, quiere, anhela, aún en nuestras debilidades, por la flaqueza humana que traemos desde Adán y Eva, por ser una raza caída, Dios nos salvó para que seamos obedientes y andemos en santidad. Seguimos. Estas túnicas de piel son el tipo de lo que Dios proveyó para nosotros en la atribución de su justicia. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Detrás de estas prendas, lo que Dios hizo para Adán y Eva ha sido el sacrificio y la muerte. Solo en Cristo está siempre el hombre correctamente ¿qué? Vestido. Dios siempre debe proporcionar la túnica adecuada para que el hombre se presente delante de Dios vestido de justicia. ¿De qué manera me presentaré delante de Dios? Justificado en su amor, en su gracia, en su sangre, pero en su justicia, porque Él nos da vestidura. ¿Por qué te escondes, Adán? Porque tengo vergüenza. ¿Y por qué tenés vergüenza? ¿Desde cuándo tenés vergüenza? ¿Por qué te escondes de Dios? Porque he pecado. ¿Y cómo me voy a presentar delante de Dios? Revestido con la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven que desde el principio de la creación, la gracia, la justicia, el amor de Dios, la misericordia de Dios se manifiesta. Dios tomó un animal para el sacrificio, probablemente el cordero, lo mató ante los ojos de Adán y Eva, los envolvió en las pieles sobre sus cuerpos desnudos. Dios le dio instrucciones sobre el sacrificio y la cobertura de los pecados. Dios establece un principio eterno divino de lo cual no hay ninguna desviación. Por eso Dios miró a Abel y a su ofrenda. Miró el corazón de Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Porque siempre se identificaba con el sacrificio y con la muerte, con el cual los vistió, los justificó, le cubrió su vergüenza. Y la sangre de un inocente cubrió sus pecados. Por eso el sacrificio en el Antiguo Testamento. Por eso Cristo, como el Cordero de Dios, dice que con su sangre nos limpió y nos redimió para toda la eternidad. ¿Se dan cuenta? Desde el principio. Por eso la ofrenda de Caín nunca se asemejaba, nunca se identificaba con lo que Dios esperaba, que siguieran el mismo
la misma directriz, el mismo molde, el mismo tipo, la misma identificación. La salvación es por la gracia. El animal fue un regalo de Dios y no el trabajo del hombre. El Señor proporcionó las pieles para cubrir a Adán y a Eva. Dios proporcionó a Jesucristo para ser nuestro Salvador. El único sacrificio que Dios aceptará para... Perdón, uy, a ver, ¿me ayudás? Acá está, a ver si... Ahí está. El único sacrificio que Dios aceptará será su trabajo y su don. El Señor Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su esposa y los vistió. Dios lo hizo todo y es la forma en que opera la gracia. El animal sería un sustituto inocente. Fue una víctima inocente. Dios no podía obtener las pieles del sustituto sin someterlo a la muerte y al derramamiento de sangre. Todo figura de lo que Cristo sería para cada uno de nosotros. Primera Pedro 1, 18 al 20. El texto lo podemos leer, a ver si lo tenemos acá, acá está. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ¿quién? Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Acá hay otra cosa más que tenemos que ver, cortito. ¿Cuántas costumbres, tradiciones y religiones arrastramos de nuestros padres? Bueno, cuando venimos a Jesucristo y entendemos la verdad del Evangelio y del amor de Cristo y de su sacrificio en la cruz, Él hace todo nuevo y ordena todo lo mal que veníamos arrastrando, o por tradición, o por costumbre, o por religión, o por lo que fuese, o por cultura, o por lo que fuese. Él nos redimió. ¿De qué? De la mala manera de vivir que traíamos de nuestros padres. Por eso cuando venimos a Cristo, estemos como estemos, Dios nos ama a pesar de nosotros y Él ordena, como dice el coro que cantamos, pusiste en orden todo el caos, nuestra vida un caos, nuestra pareja un caos, nuestra familia un caos. Hay un desorden total. ¿Quién es el que pone el orden cuando conocemos a Cristo, cuando entra Cristo? Y restaura y empieza a sanar las heridas y empieza a curar las heridas y empezamos a sentir el amor de Dios. Cuanto más siento el amor de Dios, si hablamos del matrimonio, si hablamos de la pareja que Dios después va a poner en orden, cuanto más amo a Dios, más amo a mi pareja o a mi esposa. Cuanto más mi esposa ame a Dios, más va a amar a su esposo. Y eso a veces nos cuesta entender. Porque el Señor nos dijo, debemos amar a nuestras esposas. Bueno, pero está bien. Y que me den un ejemplo. Muy bien, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó a la iglesia? Se entregó, se sacrificó y la purificó. Así tenemos que amar. ¿Estamos amando así? Hay que restaurar. ¿Cómo? ¿Con nuestras obras? Bueno, a partir de hoy vamos a hacer así, así. Señor, acá estoy. Señor, poné la paz en mi hogar. Señor, que tu amor
abunde en mi corazón y que mi testimonio, mi vida, manifieste la vida de Jesucristo, para que pueda amar como no amé hasta ahora, para que pueda perdonar como no pude perdonar hasta ahora, para poder restaurar y salvar lo que no pude restaurar y salvar hasta ahora. Los hijos, el esposo, la esposa, la familia, el hogar. Seguimos. Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, entramos en el versículo 22, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La palabra sabiendo o conociendo se traduce a través de la experiencia, porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol podés comer, ¿no le dijo así? Pero del árbol, del bien y del no, quiere decir que se sabía. ¿Está claro? Lo sabía, pero no sabiendo o conociendo. ¿Qué significa la palabra sabiendo o conociendo? Sabiendo o conociendo a través de la experiencia. Experimentó lo que es el mal y perdió la inocencia. Pues yo puedo saber que está bien y qué es lo que está mal, pero cuando yo lo experimento, ahí es cuando cometí el pecado, por haber que desobedecido a Dios. Pero el hombre fue creado con el conocimiento del bien solamente. El período dispensacional de la inocencia adquirió por su transgresión el conocimiento que experimental, lo experimentó, del mal también. Y desde entonces se llevó a sí mismo, por ese intento de exaltación propia, de querer ser como Dios, es decir, cometió el mal que cometió Satanás, quiso ser como Dios y ocupar el lugar de Dios, a un estado de pecado y de miseria. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo por experiencia el bien e inocencia que disfrutaba experimentando el mal a través del engaño de Satanás y también la desobediencia, lo llevó al estado de pecado, muerte y miseria actual. En ese estado que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Marcelito, ¿cuánto tiempo falta? ¿Ya están bajando los chicos? Bueno, vamos a terminar acá. Si podemos, lo seguimos esta noche. ¿Sí? Bien. ¿Qué está diciendo acá? Que experimentaron el mal, el pecado entró. Lo experimentaron a través de la experiencia. Con el pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos somos pecadores. Ahora, acá viene lo que dice Romanos 8, 29, hablando de la predestinación en el sentido que corresponde. ¿Para qué nos predestinó Dios? Para salvarnos y recuperar la imagen y semejanza que se había perdido cuando entró el pecado. Porque estaban en inocencia, en pureza. Pero ahora conocen el bien y el mal por la experiencia y fueron condenados y murieron. Y la imagen de Dios se desfiguró, se echó a perder. ¿Cómo se recupera? Cuando Cristo entra en mi corazón, cuando Cristo entra en tu corazón. Recupera la imagen y semejanza de aquella creación primitiva. ¿Me entienden? Fuimos hechos
a semejanza de Él. Cristo recupera. Por eso el cristiano, cuando entra a Cristo, recupera esa vida, esa pureza, esa inocencia. Y por eso Hebreos dice, procuremos todo la santidad, sin la cual ninguno, ¿qué? Verá al Señor. No es que no voy a ver al Señor en el cielo. No verá al Señor en mi vida. Cuando Cristo entra y me reviste de justicia y renueva, hace una nueva criatura en Cristo Jesús, andando en la luz y en la santidad de la verdad, recupera la imagen y semejanza que se echó a perder desde el principio. La misericordia de Dios. Acá terminamos. Quiera Dios que veamos a través de las Escrituras desde el principio el plan de Dios, la misericordia de Dios, que cuando merecíamos, que lo vamos a ver si Dios quiere esta noche, cuando merecíamos lo peor, su misericordia hizo que hubiera una posibilidad y una promesa de que, aunque la serpiente nos hizo caer, nos dio en el calcañar, es decir, nos hizo caer, nos hizo pecar, de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a pegar en la cabeza, es decir, a la serpiente pegarle en la cabeza era matarla, o sacarle totalmente el poder. Estaba hablando de la promesa de un Redentor, de un Salvador, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Querido que están acá, ¿has creído en el Señor Jesús como tu Salvador? Si hay alguna duda, como decía, creo que fue el rey Agripa, por poco me persuade de ser cristiano. ¿Qué palabras que escuchamos hoy? Por poco, no, pero por poco te vas a ir al infierno. Tenés que recibir a Cristo para ordenar tu vida, para salvar tu vida de la condenación eterna y para que Dios bendiga toda tu vida, tu familia, tu hogar y tu descendencia, para que sea para la gloria de Dios. Recibe a Cristo hoy mismo. No pierdas tiempo. No desprecie la gracia y la misericordia de Dios que nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Oramos? Señor, bendice tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que nos habla tan claramente. Gracias por tu amor que nunca lo vamos a poder calcular ni medir. Lo diste todo en la cruz por amor de nosotros. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo, que pueda recibir el perdón y que la sangre de Cristo quite todos los pecados y haga de cada joven, de cada persona mayor, de cada niño, una nueva criatura en Cristo Jesús, para gloria y alabanza de su gracia. Bendita gracia. Señor, en tu nombre te bendecimos y te agradecemos por esta actividad, por esta iglesia y por todos los que estamos aquí. Oramos con fe y agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.